Muy buenas noches a todo el auditorio, señores representantes de la Comisión, representantes de las víctimas, representantes del Estado. Iniciamos este periodo ordinario de sesiones en la Corte Interamericana para lo que va a ser la audiencia del caso Wilson Gutiérrez Soler versus el Estado colombiano. Vamos a dar un espacio inicial para los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presenten aquí sus cargos contra el Estado colombiano para el caso en concreto que aquí nos atañe. Paso seguido presentarán su situación fáctica a los representantes de las víctimas y finalmente damos paso al Estado colombiano para que presente aquí sus descargos respecto al caso aquí en comento. Entonces, así las cosas, damos espacio a la Comisión Interamericana para que haga su presentación del informe final de fondo. Muy buenas noches, señor juez. Muy buenas noches, Estado colombiano, representante de víctimas. Mi nombre es Sandra Ruth Correa Olarte, identificada con cédula de ciudadanía número 63-515-297, delegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares. A continuación voy a hacer un relato de los hechos. Inician de la siguiente manera. El 24 de agosto de 1994, con la detención y tortura del señor Wilson Gutiérrez Soler en horas de la tarde, el coronel de la Policía Nacional, Luis Gonzaga Enciso Barón, comandante de la Unidad Urbana de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional, en adelante la UNACE, y su primo, el exteniente coronel del Ejército, Ricardo Dalet Barón, se apersonaron en la carrera 13 con calle 63 de la ciudad de Bogotá, donde habían citado al señor Wilson Gutiérrez Soler. Los señores Enciso Barón y Dalet Barón detuvieron y lo condujeron al sótano de las instalaciones de la UNACE. Una vez en el sótano, el señor Gutiérrez Soler fue esposado a las llaves de un tanque de agua y sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, consistentes en quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves. 3 horas después de haber sido torturado, el señor Gutiérrez Soler fue entrevistado por funcionarios de la Oficina Permanente de Derechos Humanos, quienes le dijeron que para salvar su vida respondiera a todo que sí. Por tanto, el señor Gutiérrez Soler fue inducido bajo coacción a rendir declaración en versión libre sobre los hechos motivos de la detención. El señor Gutiérrez Soler no contó con la presencia de su representante legal ni con la de un defensor público al rendir declaración. Para suplir la ausencia de un defensor, miembros de la fuerza pública solicitaron la asistencia de una religiosa con el fin de que compareciera en la referida diligencia junto con el señor Gutiérrez Soler. El Estado no efectuó esfuerzo alguno por contactar a un abogado que pudiera actuar como defensor público, aunque la sede de la UNACE se encuentra en la zona céntrica de la capital de Colombia. El señor Gutiérrez Soler sufrió secuelas físicas y psicológicas a raíz de los hechos ocurridos. El daño causado por las mencionadas quemaduras fue establecido por un médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien examinó al señor Gutiérrez Soler a las 23:45 horas del mismo 24 de agosto de 1994 e hizo constar que éste presentaba diversas lesiones. El 25 de agosto de 1994, el fiscal de UNACE Urbano verificó el estado físico del señor Gutiérrez Soler y también dejó constancia de dichas lesiones. Asimismo, en certificados médicos del 28 de noviembre de 2000 y del 14 de diciembre del mismo año, un especialista en urología dejó constancia de la persistencia del daño físico ocasionado. Finalmente, las torturas causaron al señor Gutiérrez Soler perturbaciones psíquicas permanentes que fueron evaluados en el peritaje practicado el 8 de agosto de 1996
por el Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense de la Regional de Bogotá. El 25 de agosto de 1994, el señor Gutiérrez Soler denunció ante la Fiscalía Regional Delegada las torturas padecidas el día anterior. El 26 de agosto de 1994, el señor Gutiérrez Soler, ante un asesor de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, presentó su queja contra el señor Darel Barón y el coronel Enciso Barón. Como resultado de estas denuncias, se iniciaron procesos paralelos ante la jurisdicción ordinaria contra el señor Darel Barón y ante las jurisdicciones penal, militar y disciplinaria contra el coronel Enciso Barón. El 7 de febrero de 1995, la jueza 51 de Instrucción Penal Militar inició proceso contra el coronel Luis Gonzaga Enciso Barón por el delito de lesiones. Posteriormente, la investigación fue trasladada a la Auditoría Auxiliar de Guerra número 60, donde se decidió cesar todo procedimiento en su contra, ya que el dicho de Gutiérrez Soler fuera de no recibir confirmación con ningún elemento probatorio, desaparecer, desvirtuado y ser contradictorio. No merece ni un átomo de credibilidad, porque está impregnado de argumentos arguciosos, tendenciosos, malintencionados, calumniosos y ruines, ideados de su mente malsana, producto de la mitomanía que lo caracteriza. Testigos de esa naturaleza tienen que ser necesariamente sospechosos y estar sometidos a un mayor control por parte del instructor y del juez de conocimiento, en razón a que están viciados de inmoralidad. El 30 de septiembre de 1998, la cesación de procedimiento fue confirmada por el Tribunal Superior Militar. El 7 de junio de 1995, con base en la denuncia del señor Gutiérrez Soler, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos consideró que existían méritos suficientes para formular pliego de cargos contra el coronel Enciso Barón en la jurisdicción disciplinaria. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación archivó el proceso alegando la aplicación del principio non bis idem vista de la decisión adoptada el 27 de febrero de 1995 por el director de la Policía Judicial, la cual había exonerado de toda responsabilidad disciplinaria al coronel Enciso Barón. Mi nombre es Ruth Omaira Méndez Álvarez, soy delegada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para el caso de Wilson Gutiérrez Soler. Quisiera resaltar el objeto de la presente demanda y es declarar responsable al Estado colombiano por la violación de los artículos 5.1, 5.2 y 5.4 del derecho a la integridad personal. Los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 del derecho a la libertad personal. Los artículos 8.1, 8.2d, 8.2e, 8.2g y 8.3 garantías judiciales y la protección judicial de la Convención en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos del referido tratado en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler. Señalamos que la privación de la libertad personal y vulneración de la integridad personal del señor Wilson Soler fueron perpetradas por un agente del Estado y un particular, con la aquiescencia de los servidores públicos, que emplearon los medios a disposición de la fuerza pública para detener a la víctima e intentar extraerle una confesión mediante torturas por la delegación de un ilícito del cual eventualmente la Justicia Nacional lo declaró inocente. A nivel interno, el señor Gutiérrez Soler agotó todos los medios de alcance para lograr la justicia de reparación. Sin embargo, sus denuncias fueron desestimadas. Por lo tanto,
hubo impunidad de los responsables y la falta de reparación transcurridos 10 años de los hechos no solo han destruido el proyecto de la vida del señor Wilson Gutiérrez Soler y su familia, sino que ha tenido un impacto negativo en la seguridad y en algunos casos ha sido forzado al exilio. De conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, solicitamos ordenar al Estado colombiano que adopte determinadas medidas de reparación material e inmaterial indicadas en esta demanda y por último solicitar a la Honorable Corte que ordene al Estado colombiano al pago de las costas y los gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del sistema interamericano. Todo lo anterior se sustentará con el testimonio del señor Ricardo Gutiérrez Soler, el cual será presentado por los representantes de víctimas. Gracias. Muchas gracias a los representantes de la Comisión Interamericana. Tienen el uso de la palabra los representantes de víctimas. Buenas noches al señor juez de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado y demás asistentes. Mi nombre es Kevin Patiño Navas, identificado con número de cédula de ciudadanía 91-528-025, representante colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quien interviene en esta audiencia como representante de víctimas en el proceso contra el Estado colombiano por la demanda presentada el 26 de marzo de 2004 por parte de la Comisión con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.4, derecho a la integridad personal, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, derecho a la libertad personal, 8.1, 8.2, 8.2e, 8.2g y 8.3, garantías judiciales, y 25, protección judicial, de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1, obligación de representar a los derechos, del referido tratado por los hechos a continuación relacionados. Primero, el 24 de agosto de 1994, en horas de la tarde, el coronel de la Policía Nacional, Luis Gonzaga Enciso Barón, comandante de una unidad urbana, Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional, y su primo, el exteniente coronel del Ejército Ricardo Dalel Barón, se apersonaron en la carrera 13 con calle 63 de la ciudad de Bogotá, donde habían citado al señor Wilson Gutiérrez Soler. Los señores Enciso Barón y Dalel Barón lo detuvieron y lo condujeron al sótano de las instalaciones de la Unidad Nacional. Segundo, una vez en el sótano, el señor Gutiérrez Soler fue sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, consistentes en quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves. Tercero, 3 horas después de haber sido torturado, el señor Gutiérrez Soler fue entrevistado por funcionarios de la Oficina Permanente de Derechos Humanos, quienes le dijeron que para salvar su vida respondiera a todo que sí. Por tanto, el señor Gutiérrez Soler fue inducido bajo coacción a rendir declaraciones en versión libre sobre los hechos motivo de la detención. Cuarto, el señor Gutiérrez Soler no contó con la presencia de un representante legal ni de un defensor público al rendir declaración. Para suplir la ausencia de un defensor, miembros de la fuerza pública solicitaron la asistencia a una religiosa con el fin de que compareciera a la referida diligencia junto con el señor Gutiérrez Soler. El Estado no efectuó ningún esfuerzo por contactar a un abogado que pudiera actuar como defensor técnico, aunque la sede de la Unidad Nacional se encontraba en una zona céntrica de la capital colombiana.
Quinto, el daño causado por las mencionadas quemaduras fue establecido por un médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien examinó al señor Gutiérrez Soler a las 23:45 horas del mismo 24 de agosto de 1994 e hizo constar que éste presentaba diversas lesiones. El 25 de agosto de 1994 el fiscal regional de la Unidad Nacional verificó el estado físico del señor Gutiérrez Soler y también dejó constancia de dichas lesiones. Asimismo, en certificados médicos de 28 de noviembre de 2000 y el 14 de diciembre del mismo año, un especialista en neurología dejó constancia de la persistencia del daño físico ocasionado. Finalmente, las torturas causaron al señor Gutiérrez Soler perturbaciones psíquicas permanentes que fueron evaluadas en el peritaje practicado el 8 de agosto de 1996 por el Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense de la Regional Bogotá 13. Gracias, presidente. Buenas noches al señor juez de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Comisión Interamericana, representantes del Estado y demás asistentes. Mi nombre es Andrea Luna Vargas, identificada con número de documento 1098-718-273, representante del colectivo de abogados José Aguilar Restrepo. Como lo señaló en su demanda la Comisión, la privación de la libertad personal y vulneración de la integridad personal del señor Wilson Gutiérrez Soler fueron perpetrados por un agente del Estado y un exagente también del Estado. A pesar de haber agotado todos los medios a nivel interno para lograr justicia y reparación, el caso continúa en impunidad, puesto que no han habido condenados por tales hechos. El proyecto de vida de Wilson Gutiérrez Soler y de los miembros de su familia se vieron perturbados y han tenido un impacto negativo en su seguridad y en algunos casos los han forzado al exilio. En relación con el escrito presentado por el Estado respecto a su reconocimiento de responsabilidad, consideramos que es un gesto histórico el reconocimiento público, el allanamiento pleno a los hechos, a los derechos presentados en la petición de la Comisión. Es la primera vez que nosotros hemos visto que el Estado de Colombia asume esta posición frente a un caso que está en este litigio ante el sistema interamericano. No solo es de gran importancia para este caso, después de como destacó la Comisión de 11 años de lucha contra la impunidad que han llevado a Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler en sus hombros, pero también esperamos que sea una nueva etapa en la política del Estado colombiano frente al sistema interamericano. Entonces quisiéramos expresar nuestra plena satisfacción y queremos agradecer especialmente el gesto muy personal que acaban de realizar los agentes del Estado y también los esfuerzos que los funcionarios estatales han realizado para hacer esto una realidad. En cuanto a la solución amistosa, este caso tiene una historia muy particular. Nosotros estuvimos 2 años en un esfuerzo para llegar a una solución amistosa y desafortunadamente no prosperó ese esfuerzo. Las víctimas han expresado que no están en la disposición en este momento a abrir esa etapa nuevamente. Nosotros también tenemos fe que en una sentencia de la Corte Interamericana sobre medidas de reparación puede crear un precedente, no solo para Colombia, sino para la región en esta materia. Pedimos autorización al señor presidente de la Corte para traer de presente un video de las declaraciones de algunas de las víctimas del caso Gutiérrez Soler. Pueden pasar a presentar un testimonio. El Estado colombiano ha sido un poco negligente en cuanto a mostrar lo que verdaderamente está sucediendo. Por eso nos devolvemos aquí. El caso como tal es Gutiérrez Soler contra el Estado colombiano. Como ustedes saben, Wilson sí es parte del caso, digamos, no la piedra angular tanto del caso, porque el caso se radica por la violación de los derechos humanos y de esa manera lo contempló la Corte Interamericana. Lo que le dice Leo de desplazados fue por una sencilla razón. La Corte dictamina en el 2005 y les dan un año a ellos para que la indemnización es correcto. Pero ¿qué pasa? Nos vemos forzados por OIM, que nos llama un abogado de SEGIN y dice: la vida de ustedes está en peligro. ¿Correcto? Ustedes tienen que salir, no le comenten ni a su hermano
¿Cómo así? Sí, simple y llanamente de la noche a la mañana resultamos los animados, nos sacó la bien. ¿Correcto? En ese caso, entonces la gringa no puede saber porque nosotros estamos tratando de mantener al margen, porque ella tiene que estar al margen de esto por su situación psicológica. O sea, ella tiene su problema, pero no es un problema grave, pero nosotros tratamos de mantenerla al margen, porque también eso es parte de que no se han hecho las reparaciones ni físicas ni psicológicas. Entre las cosas que dice Leonardo de la fulana es que ella tiene una situación que siempre el Estado ha negado, que nos quitó el servicio médico obligatorio o las situaciones de tratamiento psiquiátrico y psicológico, porque nosotros salimos del país. Y el incumplimiento del Estado es latente, porque si ustedes me piden pruebas, me dicen, Ricardo, usted tiene que decir si es verdad, porque el Estado... Yo estuve un mes completo con ellos, donde hay un informe y hay varios informes. Y entre los informes que está claro que nosotros solicitamos eso y hemos solicitado el grupo donde vayan. ¿Ok? Hay una situación un poco más delicada en esto. La gringa, como dice Leonardo, en una versión breve o lo que sea, quiere decir que ella tiene una discapacidad. Sí. Es interdicta, digámoslo. Sí. Entonces, depende de nosotros, ¿correcto? Depende de nosotros para que nosotros fuéramos allá. La pregunta, ¿el Estado nunca supo eso? Porque el Estado no sabe. Y es más, cuando yo les puedo mostrar ya informes siendo más claros, en los cuales yo le digo al Estado, me dice el Estado, no, eso no hay ningún problema, usted hace un derecho de petición y automáticamente usted va y reclama, ¡pum! Y yo les probé, les demostré y se hicieron toda la documentación. Lo que hizo el Estado, ¿sabe por qué? Porque uno tiene que seguir, ¿cómo se dice?, las ordenanzas, como ellos digan las cosas, por si algo sale mal, se hizo igual a como ellos están. Bueno. O sea, la pregunta es cómo se hicieron los seguimientos de este caso. Año a año. Díganme ustedes, que son juristas. Teniendo eso en cuenta, también el Estado afirma que no puede proveer, que ustedes también han leído eso, la ayuda psicológica y física para las víctimas. La entidad como tal les dice que no puede ejercer, pero que ellos no pueden hacer nada hasta que no se comuniquen como tal con las víctimas. Juan Colombia, mi hermana, ella trabaja para la NASA, la institución de espacio. Ella viajó junto a mi familia, yo no estaba en el viaje, y ella instaló una demanda, un derecho de petición ante la Policía Nacional por presuntas llamadas contra la víctima, o sea, contra ella, y varias llamadas amenazantes. Se han hecho varias denuncias sobre eventos que han ocurrido después del caso, perdón. Sí, hay denuncios que ella ha puesto, que yo he puesto y que se han puesto por amenazas, y amenazas cuando llegamos al país. Amenazas, todo, hay denuncias ante la fiscalía y todo, o sea, no sabemos si han progresado, porque no ha progresado, hay cosas que no han progresado ni van a progresar en este caso. Sí, hay denuncios que ella ha puesto, que yo he puesto y que se han puesto por amenazas, y amenazas cuando llegamos al país. Amenazas, todo, hay denuncias ante la fiscalía y todo, o sea, no sabemos si han progresado, porque no ha progresado, hay cosas que no han progresado ni van a progresar en este caso. Ahora, de cuanto a lo que pasó con los explosivos, volvemos al cuento de la gringa, que fue la que cogió el paquete. En ese tiempo yo vivía en un segundo piso y yo tenía seguridad entre comillas, y eso fue un artefacto explosivo que llegó, se destapó el libro, pero no se destapó el todo. Si lo hago hubiera sido mortal, porque imagínense, ese libro, si hubiera estallado, venía traía C4 seguros técnicos de explosivo. Ustedes saben que hay líneas de gas y si eso explota, ¿quién sabe qué mierda les hubiera pasado? Sin embargo, ellos lo desactivaron frente a mi casa, el susto fue de rango, y bueno, ahí estamos para contar el cuento, no pasó a mayores. Eso fue en cuanto a eso, y después fue en la cabeza. Pero relacionar todo eso, ustedes imagínense que todo eso, porque el patrocinado no podemos decirle ni echarle la culpa a nadie. Es muy difícil, eso no terminó en la investigación clara, no se ha visto nada. ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que
entre las cosas que hay y la posibilidad según los abogados que tenemos, y eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, existe la posibilidad de que se está viendo a ver si esto se va para la Corte Médica. Participase representantes de víctimas, presentar entonces el documento, el video que traen para esta audiencia, iniciando presentando a las personas que aparecen en dicho video. Tienen el uso de la palabra representantes de víctimas. De la misma manera, la utilidad, pertinencia y conducencia de dicho documento en esta audiencia. En el video que a continuación vamos a presentar, harán las declaraciones. ¿Sí? Harán las declaraciones el señor Ricardo Gutiérrez Soler, Leonardo Gutiérrez, hijo del señor Ricardo, y la señora Jacqueline Reyes, esposa del señor Ricardo. Es sabido por todos que el caso no es solamente del señor Wilson Gutiérrez Soler, sino el caso es Gutiérrez Soler en general, puesto que a pesar de que el señor Wilson fue quien sufrió los daños iniciales, se extendieron a las demás víctimas. Las declaraciones que el señor, lo que pasa un poco es que lo que voy a decir es respecto al video y los comentarios que ustedes ella lo dictará. El señor se refirió más a la situación actual porque él dijo que los hechos de la sentencia ya estaban en firme y que no tenía sentido el ponerse a hablar sobre eso, que lo que estaba en la sentencia era. El señor Wilson, Ricardo nos manifestó que al día de hoy él y su hermano Wilson no tienen ninguna relación. Sin embargo, es importante la presentación del video porque nos muestra que la situación no solamente terminó con la sentencia de la Corte, sino que a la fecha de hoy el caso no termina y no se da por concluido. Bien, damos gracias a los representantes de las víctimas. Tienen el uso de la palabra los representantes del Estado. Muy buenas noches, honorable Corte. Reciban un saludo muy especial, asimismo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de víctimas. Mi nombre es Angie Rocío Navarro Gómez, número de cédula 1-110-514-054. Inicialmente quiero retirar las excepciones preliminares interpuestas el 31 de agosto del 2004. Estas son menoscabo del derecho de defensa del Estado y segundo, el incumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción de agotamiento de los recursos internos. Solicito a la honorable Corte, por favor, me permita colocarme en pie para realizar el reconocimiento de la víctima, el señor Wilson Rodríguez Soler. Gutiérrez Soler, perdón. Bueno, muy buenas noches a todos. Con el fin de abrir camino hacia la reparación y la erradicación de la violación en contra de los derechos humanos, contra las personas que han sido víctimas, que han sido objetos de tratos denigrantes, como tratos crueles, inhumanos, torturas, como lo pudimos ver en el caso que estamos mencionando el día de hoy. Se logra en este momento sentar un precedente judicial con la víctima, el señor Wilson Gutiérrez Soler, quien ha demostrado gran valentía durante más de una década al haber denunciado su caso y quien sin aún haber recibido una oportuna solución, él siguió perseverante y firme ante su situación, queriendo demostrar con los verdaderos acontecimientos que se realizaron para esa fecha del 24 de agosto del 94. Hechos que no solamente afectaron su integridad física, sino también su integridad moral. Y no solamente la de él, sino también la de su hermano Ricardo Gutiérrez Soler y sus demás familiares. Por ese motivo, como en representación del Estado colombiano, reconozco pública y expresamente la responsabilidad internacional por la violación al respeto por los derechos humanos
de la Convención Americana. Y ya que se encuentran presentes pues, los representantes de víctimas, quisiera pedirles perdón también al señor Wilson Gutiérrez Soler y a sus familiares por los daños causados por este tiempo, a raíz de este tiempo. Asimismo, como Estado, pido perdón por haber puesto en tela de juicio durante tanto tiempo los hechos ocurridos con el señor Wilson Gutiérrez Soler, ya que con esto no solamente el Estado reconoce que quebrantó su dignidad, sino que también su credibilidad pública. De igual forma, pido perdón en representación del Estado, ya que pasó mucho tiempo en demorarse de que se hiciera justicia e incluso todavía el caso se encuentra incompleto. Pido perdón también en representación del Estado porque reconozco que a pesar de que han pasado tantos años, esas cicatrices de los hechos, de lo que vivió el señor Wilson Gutiérrez Soler, todos los días de su vida lo tienen latente. No solamente él, que fue directamente pues, víctima de estos hechos, sino también sus familiares, y donde a raíz de esto su núcleo se desintegró totalmente. Entonces, por ese motivo, en representación del Estado colombiano, el día de hoy les lo reconozco, le pido perdón nuevamente, y en la Suprema Corte se colocó una cartelera en reconocimiento de la víctima del señor Wilson Gutiérrez Soler, del señor Ricardo Gutiérrez Soler y sus familiares. Entonces le voy a hacer entrega a los representantes de víctima de la placa de reconocimiento del señor Gutiérrez. Bien, sírvase el Estado colombiano determinar con claridad el reconocimiento total de lo aquí presentado por la Comisión Interamericana en relación con las disposiciones normativas fragmentadas por la acción de los agentes estatales comprometidos, identificando claramente cuál vendría a ser esa aceptación de responsabilidad en estos días. Buenas noches, honorable presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representante de las víctimas, demás asistentes. Mi nombre es Lita Juliet Páez Cárdenas, identificada con la cédula de ciudadanía 1095.946.173 y actúo en representación del Estado. Bueno, como se dijo, se reitera pues lo señalado en el escrito del 9 de marzo del 2005, es decir, pues se retiran las excepciones preliminares que se habían propuesto. De igual forma, bueno, todo esto porque primero que todo el Estado colombiano pues hace parte de la Convención Americana desde el 31 de julio del 73, reconoce la competencia de la Corte desde el 1985, también pues es fiel a las obligaciones internacionales y su política de promoción, protección, respeto de los derechos humanos. Por eso se hizo pues esta manifestación pública de reconocimiento de responsabilidad internacional en el presente caso. Se expresó pues respeto y consideración por la víctima y sus familiares. Este reconocimiento, esa responsabilidad internacional se hace pues por la violación a los derechos de la integridad personal contemplados en el artículo 5.1, 5.2 y 5.4, también por la violación al derecho de la libertad personal consagrado en el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6, por la violación al derecho de las garantías judiciales contemplado en el artículo 8.1, 8.2d, 8.2e, 8.2g y 8.3. Igualmente por la violación a la protección judicial contemplada en el artículo 25, todos los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo pues en relación con los hechos de la demanda. El Estado pues deriva este reconocimiento de la acción o omisión de algunos de sus agentes estatales que obraron de manera individual e incumplieron sus deberes jurídicos. De igual forma, resaltamos pues que el Estado colombiano es el garante de estos derechos.
el derecho a la vida, integridad personal, derecho a la libertad personal, y esto no solo implica por parte del Estado la obligación de respetarlos, que sería pues la obligación negativa, sino además requiere pues que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos, que sería la obligación positiva. De igual manera pues se reconoce la presunta pues impunidad de los responsables, la falta de reparación, ya que han transcurrido más de 10 años de la ocurrencia de los hechos, teniendo un impacto pues, negativo en la seguridad de la víctima y de sus familiares, hasta llegar a forzarlos al exilio. El Estado precisa que esta declaración no implica ponderación ni valoración de responsabilidades penales individuales. Es importante también mencionar al honorable presidente de la Corte que se remitió copia de la totalidad del expediente seguido en la justicia penal militar contra el coronel Luis Gonzaga Enciso Barón por el delito de lesiones personales en la persona de Wilson Gutiérrez Soler el 16 de febrero del 2005. Por todo esto se solicita a la honorable Corte se valore el reconocimiento efectuado y se le atribuya plenos efectos jurídicos de manera que se entienda agotada la etapa de fondo y la audiencia se dirija al estudio de reparaciones y costas. Muchas gracias a los representantes del Estado. Sería el momento para una intervención final por parte de cada uno de los integrantes de los que conforman las partes de esta audiencia. Si es su deseo realizarla, dado las presentaciones especialmente aquí del Estado colombiano. Damos espacio a la presentación final por parte de cada una de las partes de esta audiencia. Empezamos por la Comisión Interamericana y su solicitud de intervención final. Tienen el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Damos lectura a lo que son los alegatos finales de esta audiencia. Señor juez, señores representantes de víctimas y señores representantes del Estado colombiano, en coadyuvancia con lo mencionado por el colectivo José Alvear Restrepo, representante de víctimas del señor Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares, recibimos con gran actitud el retiro de las excepciones presentadas por el Estado colombiano y la aceptación de la responsabilidad en el caso que estamos en estos momentos concluyendo. De igual forma, me permito presentar estos planteamientos de hecho y de derecho que tienen fundamento en las pruebas documentales, testimoniales y el peritaje realizado con respecto a la violación de los derechos de Wilson Gutiérrez Soler y al trato inhumano y degradante al que fue sometido, haciéndolo extensivo a su familia, que nos llevó a conducir con certeza que todos los hechos anteriormente mencionados fueron ciertos y probados. Así las cosas, como reparación por parte del Estado colombiano, la comisión solicita al honorable juez sean reparados tanto daños materiales, daños inmateriales, así como otras formas de reparación en cuanto a medidas de satisfacción y garantías de no repetición se tratan. Muchas gracias, señoría. Buenas noches, señor juez. Con fundamento Buenas noches, señor juez. Con fundamento en el fallo que ustedes emitan, respetuosamente la comisión solicita, se ordene oficiando al Estado colombiano en cabeza de su gobierno y a las autoridades competentes para que, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia y las leyes por las que se rigen el Estado, se reabran las investigaciones penales, disciplinarias, entre otras, contra los señores Luis Gonzaga Enciso Barón, comandante de una unidad urbana de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional, y su primo, el exteniente coronel del Ejército Ricardo Dalel Barón, y de los que resultan involucrados, personas que con su actuar incurrieron en actos delictivos violatorios en contra de la integridad personal del señor Wilson Gutiérrez Soler, haciéndola extensiva a toda la familia del mismo, sin menoscabo de que a través de estos procesos internos sean sancionados en su patrimonio para el resarcimiento de los perjuicios morales y económicos ocasionados para con el mismo y su familia, los cuales deberán ser independientes a los que la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca. Bien, muchas gracias a los representantes de la Comisión Interamericana. Damos paso a la intervención final de los representantes de la víctimas. Buenas noches, señor juez.
de la Corte Interamericana, pues, refiriéndonos y teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado por la violación de los artículos antes mencionados y respecto a los beneficiarios, consideramos que los beneficiarios de la reparación son las personas directamente perjudicadas por las violaciones en cuestión, y en este caso los perjudicados serían el señor Wilson Soler, su hijo Kevin y demás familiares. Respecto al daño material, durante casi 10 años la familia Gutiérrez ha sido objeto de hostigamientos, amenazas, detenciones, allanamientos y atentados que le obligaron a efectuar cambios radicales en su estilo de vida y que tuvieron graves consecuencias económicas, así como secuelas físicas y sufrimientos psicológicos. En este sentido, la familia Gutiérrez Soler ha incurrido en gastos, traslados de vivienda, cambio de trabajo, atención médica especializada y pérdida de bienes, incluyendo negocios, carros y lotes. La familia Gutiérrez Soler ha realizado incalculables esfuerzos para poder sobrevivir, trasladándose de un lugar a otro o exiliándose. Respecto a los daños inmateriales, el daño moral al señor Wilson Soler se debe a la violación de su integridad personal, que involucra el sufrimiento físico, psíquico y moral. Casi 10 años de ocurridos los hechos, aún sufren estas secuelas físicas y psicológicas. También se debe a la ilegalidad y arbitrariedad de su detención, la falta de investigación y sanción a los responsables de la tortura y el proceso parcializado que se llevó en su contra por el delito de extorsión. Finalmente, el daño moral también se debe a las amenazas, los hostigamientos, el allanamiento, las llamadas constantes y un atentado de los que ha sido objeto el señor Wilson Gutiérrez Soler, así como a la falta de investigación de los hechos, todo lo cual ha resultado en su exilio. Las serias consecuencias de la tortura han sido verificadas por médicos forenses del mismo estado. Kevin Daniel Gutiérrez Niño fue separado de su padre a una edad muy temprana. Durante 6 años Kevin vio a su padre solo una vez. Además, debido al prolongado exilio de su esposa e hijo, el señor Wilson Soler se vio obligado a separarse legalmente de su esposa hace 3 años, por lo cual sus lazos familiares se rompieron. Todo por ello, el Estado debe reconocer ese daño y compensar a Wilson y a Kevin con una justa indemnización que ejemplifique la gravedad de la tortura y la impunidad de las secuelas morales de las mismas. Muchas gracias, su señoría. Buenas noches al señor juez. Respecto de otras formas de reparación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, se solicita reabrir a la brevedad posible las investigaciones por la tortura del señor Wilson Gutiérrez Soler en la jurisdicción ordinaria e iniciar o continuar las investigaciones por las amenazas, hostigamientos y agresiones sufridos por el señor Wilson Gutiérrez Soler, el señor Ricardo Gutiérrez Soler y sus familiares. Asimismo, como otorgar efectivas medidas de protección a todas las víctimas del presente caso. Aplicar la doctrina de la Corte Constitucional del Estado y la jurisprudencia del sistema interamericano en relación con el alcance del fuero militar. Eliminar en la práctica y en la legislación nacional que agentes de las fuerzas militares actúen con facultades de policía judicial. Capacitar al personal judicial, policial, militar y penitenciario, así como a los médicos y psicólogos que se desempeñen en la esfera pública, sobre el tratamiento de reclusos y la prevención y documentación de la tortura, de acuerdo con los estándares internacionales aceptados, en especial el Protocolo de Estambul. Implementar un sistema de control médico que permita verificar el estado de salud física y psíquica de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Reconocer públicamente los hechos del caso mediante un acto de desagravio con la presencia de los más altos funcionarios del Estado. Publicar la presente sentencia en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional. Brindar atención médica y psicológica o psiquiatra al señor Wilson Gutiérrez Soler y al resto de las víctimas del caso, y proveer los medios para brindar la educación secundaria y universitaria a los hijos del señor Ricardo Gutiérrez Soler. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Tienen la palabra los representantes del Estado en su intervención final. Buenas noches, honorable Corte. En cuanto a las reparaciones, el Estado, en los términos de la demanda presentada por la Comisión, reconoce como víctima al señor Wilson Gutiérrez Soler
y como beneficiarios de las eventuales reparaciones a Wilson Gutiérrez Soler, Kevin Daniel Gutiérrez, María Elena Soler de Gutiérrez, Álvaro Gutiérrez Hernández, Ricardo Gutiérrez Soler, Jacqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes y Leonardo Gutiérrez Rubiano. En relación con el daño moral, el Estado manifiesta que, en el presente caso, el patrimonio no ha sido probado mediante documentos solemnes u otras formas de prueba, por lo cual el juez no puede obtener una convicción sobre el monto de los eventuales perjuicios. Además, ciertas piezas probatorias adolecen de múltiples contradicciones entre ellas. Tampoco se ha aportado prueba documental y testimonial sobre el traslado de vivienda, cambio de trabajo, atención médica especializada, pérdida de bienes, incluyendo negocios, carros y lotes, ni de los esfuerzos económicos realizados para reclamar justicia por parte de la familia Gutiérrez Soler. Y no se ha demostrado que los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler y su padre, el señor Álvaro Gutiérrez, hayan visto su capacidad laboral sustancialmente limitada como consecuencia de los constantes hostigamientos. Sin embargo, el Estado acepta de buena fe y ante el deficiente cumplimiento con la carga de la prueba por la parte obligada, la existencia de un mínimo daño a ser indemnizado como lucro cesante. Lo anterior en consideración al principio según el cual toda actividad laboral tiene una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. La indemnización debe otorgarse con fundamento en el salario mínimo legal vigente en Colombia y no en equidad como lo pretende la Comisión y los representantes, con fundamento en el salario mínimo legal vigente en Colombia y aplicando fórmulas financieras reconocidas por la jurisprudencia colombiana. El Estado calcula que el lucro cesante total del señor Wilson Gutiérrez Soler asciende a 136.305.374 pesos colombianos. Muchas gracias a los representantes del Estado. ¿Tienen algo más por decir? Honorable Corte Interamericana, muy buenas noches. En cuanto a otras formas de reparación y medidas de satisfacción y garantías de no repetición, el Estado afirma la disposición que tiene de adoptar las siguientes medidas de satisfacción sin que medie condena alguna. Primero, llevar a cabo la investigación y juzgamiento y sanción de los individuos responsables de las lesiones sufridas al señor Wilson Gutiérrez Soler. El Estado procurará, en la medida de sus posibilidades, asegurar el cumplimiento de las decisiones que adopten las autoridades judiciales como resultado de dichas acciones. Además, el Estado convocará al señor Wilson Gutiérrez Soler para que acceda a todos los procesos penales que resulten del ejercicio de la acción de revisión. Segundo, el Estado solicita que entre las medidas de no repetición se reconsidere: el primero, el reconocimiento de responsabilidad, la inclusión de declaración de responsabilidad y la sentencia como ayudas pedagógicas en las escuelas de formación y capacitación de la Policía Nacional. Tercero, su divulgación institucional como herramienta de autocrítica y señal de transparencia del Estado en la resolución de situaciones surgidas por violaciones de derechos humanos. Además, el Estado solicita que se valore como desagravio público el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado en la sede de la Corte, la placa de reconocimiento otorgada a la familia Gutiérrez Soler y la cartelera exhibida en la sede de la Corte en la sede A de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, Extensión Bucaramanga, y solicitan a la Comisión de asesoría técnica para la elaboración de documentos sobre la lección aprendida. En este caso, el Estado ofrece fortalecer las medidas de protección que se requieran para conjugar la situación de amenaza y riesgo en que el señor Ricardo Gutiérrez Soler ha manifestado. Asimismo, ofrece incluir en los cursos de formación, actualización de los funcionarios de la justicia penal militar, la difusión y explicación del alcance de la jurisprudencia como resultado de la sentencia de la Corte Interamericana en relación con los estándares internacionales y la efectividad del caso a la justicia. Finalmente, el Estado promete mejorar y fortalecer los mecanismos para evitar
la consumación de actos similares en el futuro. Gracias a los representantes del Estado. Siendo más la razón de esta diligencia, de esta audiencia, se da por terminada la sesión.